Hermanos, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por el favor de su atención. Pues bueno, esta prédica me gusta mucho porque vamos a hablar de la fe, ¿no? Pero antes de poder llegar a esta prédica, pues necesitábamos todo lo anterior para poder comprender el qué es la fe y cómo funciona. En términos generales, la fe es la conexión con Dios, ¿sí? Hemos hablado de que cuando nosotros ponemos en práctica los verbos de amor, cuando nosotros hacemos cosas, acciones que llevan al amor, pues nosotros nos cargamos de luz y que cuando nosotros hacemos esto, pues existe una conexión con Dios, ¿sí? Esa conexión es la fe, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque durante muchos años se ha creído que la fe es esa capacidad de creer que Dios existe. Y eso es solamente cierto parcialmente. En realidad, cuando se habla de creer en Dios, no se habla de creer en la existencia de Dios, sino se habla de creer en su palabra y ponerla en práctica, ¿sí? Cuando un doctor te dice no comas azúcar porque te va a hacer daño, si yo como azúcar, entonces no le estoy creyendo al doctor. Si puedo creer en la existencia del doctor, pero hasta que yo le creo a sus indicaciones es cuando yo le estoy creyendo a él, ¿sí? Y entonces yo creo que esa es una de las partes donde la mayoría nos hemos perdido en algún momento de nuestra vida, porque decimos, sí, sí creo en Dios, sí creo que Él es todopoderoso y sí creo que Él, ¿no? Como dice el credo católico, ¿no? Yo creo que Él es el Hijo de Dios y que bajó, que murió al tercer día, que murió en la cruz y que resucitó de los muertos y yo creo en eso. Entonces, como creo en eso, pienso que tengo fe, pero no funciona así. El día de hoy les voy a presentar dos pasajes que ponen en evidencia de qué está hablando Jesús cuando está hablando de fe. ¿Sí? Vamos con el primero. El primero es Jesús perdona a una pecadora. Estoy en Lucas capítulo 7, versículo 36. Y vean todo lo que vamos a sacar de este pasaje, porque de alguna forma este pasaje va juntando las piezas de todas las prédicas, de todo lo que hemos venido hablando en estos días, ¿vale? Dice capítulo 7, versículo 36 de Lucas, dice, uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa, y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrima, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos le amará más? Simón respondió y, y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que, que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Es un pasaje sumamente interesante porque rompe con estas ideas que tenemos de, primero, de que para ser espiritual o que debes andar el camino de Jesús, debes ser perfecto, ¿sí? Aquí claramente Jesús hace la aclaración
que esa mujer no era perfecta, ¿no? Hace la aclaración, sus pecados son muchos, ¿sí? Pero aquí viene el sentido de lo que hemos predicado en todo este tiempo. ¿Qué es lo que realmente establece el vínculo con Jesús si ella era tan pecadora? Bueno, pues en un momento, hay un momento en la vida de esta mujer que ella decide creer en la palabra, ¿sí? No lo hacía cuando se equivocaba, no lo hacía cuando cometía sus pecados. Sin embargo, hay un momento en el que ella decide levantarse e ir al Padre y decide arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando tú reconoces que aquello que estás haciendo no es correcto y buscas hacer una corrección, buscas enmendarlo. Entonces, esta mujer se pone a servir a Jesús, ¿sí? Ya hemos hablado en otras prédicas de la importancia del servicio y de repente, pues como que se subestima mucho al servicio, ¿no? Uno dice, ay, el servicio, ¿qué tan grande puede ser o qué tanto me puede ayudar? Pues a esta mujer le valió el servicio que todos sus pecados le fueran perdonados. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Que según la tradición judía, cuando un invitado llegaba a una casa, se le ofrecía agua para los pies, ¿no? La mayoría de ellos o andaban descalzos o andaban con sandalias, pero en el desierto y el polvo, pues evidentemente se ensuciaban y era una cortesía el lavar los pies, ¿no? Ofrecerles agua para que lavaran los pies. Esta mujer se pone a servir a Jesús y ojo, habla del perfume que estaba en el frasco de alabastro, ¿sí? Y normalmente lo que se hacía era que con aceite, ¿sí? Se ofrecía aceite para que se, para el aseo del invitado. Pero esta mujer no le da aceite, sino que le da un perfume. Ya en ese tiempo los perfumes eran caros. De hecho, hay otro pasaje en donde se dice el precio de cuánto valía ese perfume. Sí, dice 200 denarios, me parece que es la cifra. Y en otra ocasión, Jesús le pregunta al pueblo que con cuánto, le pregunta a Felipe que con cuánto, qué sería necesario para alimentar a los 5,000, a las 5,000 personas que los rodean y que en ese momento no tienen que comer. Y Felipe hace un cálculo de ni con 200 denarios nos alcanzaría, ¿no? Para alimentar a 5,000. Entonces, con esa relación y juntando esos tres pasajes, pudiéramos saber cuánto valía un perfume, ¿no? Un perfume valdría el equivalente a 200 denarios. ¿Y cuántos son 200 denarios? Pues lo suficiente como para alimentar a 5,000. Entonces, con eso nos damos una idea de cuánto valía ese perfume para ella. Y ella da lo mejor que ella tiene y lo comparte con Jesús y empieza a mostrarle su amor. En la cabeza del fariseo está lo que normalmente ocurre en la mayoría de la cabeza de muchas personas, que dicen, no, pues, ¿tú cómo puedes estar en el camino de Jesús si tú tienes muchos errores? ¿Cómo puedes entrar en el camino de Jesús si yo te conozco y tu pasado y todo esto, ¿no? Y, y Jesús pone de manifiesto que cuando tú ocupas el día de hoy para arrepentirte y para corregir, eso vale lo suficiente como para que tus pecados sean perdonados. ¿Qué son los pecados? Todos los errores que he cometido. Todos los errores que he cometido que han causado dolor a otras personas o que me han causado dolor a mí mismo. Ya en las prédicas más adelante iremos viendo como la mentira, como la envidia, como la codicia, como la soberbia, como la vanidad, como va causando dolor. Pero por ahora solamente diremos que todo ese dolor que hemos causado y todo ese dolor que hemos permitido, que es la causa de todos mis males, de todos mis problemas, como todo eso es resuelto con el amor que pongo en práctica. Y eso es con lo que nos debemos quedar, porque de todos de todos los errores que nosotros hemos cometido, pues normalmente nos quedamos con la culpa, ¿no? Hicimos una prédica de venciendo la culpa,
precisamente porque muchas veces cuando nos equivocamos decimos, pues sí, es que soy de lo peor y no me merezco nada bueno porque yo he sido malo. Y entonces nosotros nos vamos condenando a una soledad o a una situación que es sumamente difícil, pero ya no nos queremos levantar, ya nos queremos quedar ahí. Y entonces lo que te dice la prédica de hoy es que tu fe te ha salvado, significa que está en tus manos, porque imagínense esta mujer que era pecadora, pensando, Jesús, algún día, si es su voluntad, un día Él me va a perdonar. Y ella se hubiera quedado así, sin hacer nada. Lo que Jesús aclara es que las acciones de ella son las que le valen el perdón. Vamos a leer nuevamente, dice, Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha segado con sus cabellos. No me diste beso, no me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Esa es la clave. La relación que está estableciendo Jesús en este pasaje es a mayor amor, ¿sí? Mayor disolución de los pecados. Y eso es lo que hemos intentado en estas prédicas comentar. Decíamos que el amor era inversamente proporcional al dolor. ¿Qué es el pecado? Aquel error que cometí. Entonces, si los errores que yo cometo son de dolor, y está hablando de que esos errores serán borrados, quiere decir que entre más amemos, es la consecuencia y esos errores en sí serán disueltos. Es la práctica del amor, es la práctica de los verbos de amor, como lo hemos dicho aquí, lo que hace que todo quede borrado. Y ese es el gran regalo de Jesús, porque antes de que Jesús fuera a la cruz, la ley de Dios era un camino de perfección. Y después de la cruz es un camino de intentarlo. Y si te equivocas, volverlo a intentar. Y si te equivocas, volverlo a intentar. Y va a llegar un momento en que lo vas a lograr. La fe, entonces, es el resultado de la práctica de tu amor. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús termina el pasaje diciéndole, Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué es la fe? La práctica del amor, ¿sí? La práctica del amor es lo que da como resultado la fe y es la que establece este vínculo con Jesús, ¿sí? Entonces, cuando nosotros reflexionamos y decimos que ¿por qué son tan importantes el primero y el segundo mandamiento de amar a Dios y amar a tu prójimo? Pues esta es la respuesta, porque vas a acumular tanta luz que todos tus errores y la consecuencia de tus errores van a ser borrados. Pero aquí en este ejercicio, por vincular todo lo que hemos predicado, fíjense fíjense lo que son las cosas. En la vida nosotros tenemos problemas, todos, ¿no? Y esos problemas son originados por mis errores. Esos problemas son originados por mis pecados. Entonces, si yo amo y se borra la consecuencia del pecado, se está borrando la gravedad de mis problemas. Eso es lo que nos tiene que hacer que nuestra cabeza explote y decir, wow, ya entendí cómo funciona esto. Quiero que mis problemas allá afuera se resuelvan, tengo que amar. ¿Por qué? Porque cuando amo, mis problemas son borrados. Hablábamos en la prédica de la ineludible ley de causa y efecto, de que a toda acción correspondía una reacción con la misma magnitud, pero en sentido contrario, es la ley del karma. Y entonces, cuando nosotros mentimos, lastimamos, ofendemos, nos burlamos, agredimos y codiciamos y todas estas cosas que iremos desmenuzando más adelante,
todo eso genera una energía negativa que tarde o temprano regresa contra mí. Por eso tengo problemas con personas, en el trabajo, de salud. Sí, ya iremos adentrándonos más en esos temas. Pero el día de hoy me gustaría que hiciéramos ya esa relación. Con esta prédica terminamos este tipo de explicaciones y ya vamos a pasar a ejercicios más prácticos donde veremos eh, por qué son negativas todas estas cosas y cómo esa negatividad regresa a afectarme en mi vida, ¿no? Lo que siembro cosecho. La Biblia dice que el que siembra vientos cosecha tempestades, ¿no? O sea, todo eso en la Biblia, solamente hay que saberlo interpretar. Entonces, esa es la importancia del amor, que entre más energía positiva yo ponga en práctica, esa luz que yo adquiera es la que va a borrar toda la energía negativa que se ha acumulado en mi vida. Y esa energía negativa es la que me ocasiona problemas, es la que atrae mis problemas. Entonces, qué maravilla, porque cuando yo intento resolver mis problemas con mis propias manos, pues el problema no cede, o cede poco, o cede parcialmente o temporalmente. Pero cuando yo cambio y modifico mi forma de ser y cambio y modifico mi forma de actuar, ¿sí? Entonces la dificultad o la gravedad de los problemas empieza a disminuir. Y eso es algo padrísimo. Es algo padrísimo porque es algo que te beneficia directamente, es algo que puedes comprobar el día de hoy, que ponte a reconciliarte, ponte a servir, ponte a agradecer, ponte a bendecir, ponte a compartir. Y entonces vas a ver cómo tu vida va a ir cambiando. Eso es trascendental porque es lo que hemos buscado en estas prédicas. ¿Cómo le hago para que las promesas que están en la Biblia aterricen en mi vida diaria? ¿Cómo le hago para verlas ahí? Ya no quiero vivir en esta fe del estarle pidiendo al Señor todos los días y ver que las cosas siguen ahí, que no cambian, que siguen igual o siguen peor, y entonces enojarme o molestarme con Dios y decirle, Señor, es que no me escuchas, es que te has apartado de mí, y es que pareciera que estás con otros que se portan mal, ¿no? Este tipo de separaciones o de divisiones que se hacen en nuestra fe con lo que vamos viviendo en nuestra vida diaria, pues solamente lo único que hacen es estarnos dando vueltas en círculo y no llegar a ningún lado en concreto. Entonces, con lo que hoy estamos predicando, debemos ya convencernos, ¿sí?, de que creerle a Dios, de que creerle a Jesús es creer en la palabra. Y creer en la palabra es una ley. Y el cumplimiento de esa ley, eso es mi obligación, esa es mi orden, esa es la justicia. Y yo quiero ser justo. Hice la prédica de la recompensa del justo, para que recordáramos todas las promesas que hay para el que cumple el mandamiento. Sin embargo, en nuestra mente, pues hay varias ideas erróneas que son las que me impiden andar la vida espiritual. Y pues la primera es esa, que creer en Dios es creer en su existencia, y no es creer en su existencia, es creer en su palabra y ponerla en práctica. Oye, pero me cuesta trabajo. Te cuesta trabajo porque tienes dolor. En el momento que vayas poniéndola en práctica, te llenarás de luz, y esa luz hará que te cueste menos trabajo. Es como cuando no has hecho ejercicio toda tu vida y te quieres poner a correr 10 kilómetros, pues al minuto 2 vas a estar dando ahí el trancazo, ¿no? Sin embargo, cuando ya llevas 2 meses corriendo, verás que te vas a aventar esos 10 kilómetros sin ningún problema. Eh, Eso es lo que debemos saber. ¿Y cuándo voy a tomar la decisión de hacerlo? Me levantaré e iré a mi padre. ¿Cuándo voy a decidir ponerlo ya en práctica? Por eso hablé sobre que la necedad y la pereza, pues imagínate que te van tapando los ojos y te van tapando los oídos, y te quitan el entusiasmo para hacerlo. Pues por eso es que nos ha tomado tanto tiempo a todos,
porque la pereza que se origina en el dolor se roba mi entusiasmo, y entonces como se roba mi entusiasmo, pues no tengo ganas de hacerlo. Y todavía le sumamos que tenemos esta creencia de que si no me nace no lo hago, no, pues ya valió. ¿Por qué? Porque, porque lo voy a perdonar, no me nace. Porque lo voy a ayudar, no me nace. Porque me voy a reconciliar, no me nace. Y entonces como no me nace, pues no lo hago. ¿Por qué? Porque pienso que estoy siendo honesto de esta manera, ¿no? Eh, Decíamos que un hermano me preguntaba, oye, a veces no me nace ayudar a mi prójimo, ¿el Señor me lo toma en cuenta? Por supuesto, porque es un mandamiento. El mandamiento tiene que ver con la acción, no con lo que había en tu corazón al momento de hacerlo. Lo importante es hacerlo, eso es lo más importante. Y en la repetición, en el hábito de esa buena acción, pues ya se irá sanando tu corazón y después lo vas a disfrutar. Yo confieso que todos estos viajes que hacíamos, por ejemplo, a San Juan Tianguismanalco, o que hicimos a Guerrero, o que hicimos a diferentes puntos, pues a veces sí me daban flojera, y lo reconozco, ¿no? Y no valgo menos por reconocerlo. Pero, ¿qué era lo que me motivaba para hacerlos? El saber que en la práctica del servicio estaba la conexión con Dios, ¿sí? Y hoy que Dios me permite entender de mejor manera la Biblia, pues yo me siento sumamente agradecido y bendecido, y me siento con un gran compromiso, y si dedicamos tiempo para hacer las prédicas, y tenemos ahorita en mente un proyecto para hacer un sitio web y donde ahí esté ya pues todo el curso, digamos, y la gente pueda entrar a ese curso y a la hora que guste y avanzar tan rápido o tan lento como lo decida, pues todo ese tiempo es porque yo sé que en el servicio está la bendición. A esta mujer, la del pasaje, le cambió la vida. Un día decidió servir, un día decidió arrepentirse, y a partir de ahí su vida cambió. ¿Cuándo quieres que las cosas cambien en tu vida? El día que te decidas hacerlo, ¿sí? Ya no lo postergues, empieza hoy. Si tienes personas con quien reconciliarte, reconcíliate. Oye, pero es que me lastimaron mucho. No es porque se lo merezcan. Ya en la próxima prédica te voy a dar un tip muy motivador para poder perdonar a cualquier persona. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. No, no está en ti el juicio ni el darle su merecido. Eso nada más va a contaminar más tu corazón. La vida les va a dar su recompensa. O sea, no tienes que, que hacerlo tú. No tienes tú que darle su merecido. ¿Sí? Y eso porque estoy hablando de, pues hay casos muy extremos, ¿no? Imagínense, un papá que sabe que una persona deliberadamente secuestró o mató a su hija, qué difícil perdonarlo, ¿no? De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Eh, Quiero que el día de hoy tú tengas el compromiso de empezar con aquellas cosas que te sean más sencillas, que tengas el compromiso de empezar con aquellas cosas que te sean posibles, pero que tengas en tu corazón la recompensa del justo, la promesa del saber que hay una serie de bendiciones. Si el día de hoy tú te encuentras en soledad, o en carencia, o en enfermedad, quiero que sepas que tu vida puede cambiar, y que la armonía que hay en el corazón de Dios y que está ya dada para ti es posible en el momento en que tú vibres en amor, en el momento en que tú vibres de forma adecuada, porque si quiero armonía allá afuera en mi vida, debo tener armonía adentro, y lo voy a lograr poniéndolo en práctica. Me voy a equivocar, pero lo voy a lograr, ¿sí? El otro pasaje que les quiero compartir, ¿sí?, es cuando, después de la transfiguración, que es cuando Jesús se convierte en luz frente a un grupo selecto de discípulos, bajan de la montaña
y entonces se encuentran un gran alboroto y es porque había un muchacho endemoniado y el otro grupo de discípulos que no había subido a la montaña, pues no lo pueden sacar. Y entonces Jesús en el versículo 27 del capítulo 9 de Marcos dice, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Por qué elegí este pasaje? Porque otra de las creencias erróneas es que Dios te asigna un nivel de fe. Pensamos que si Daniel era encerrado y se dormían los leones en esa cárcel en donde lo habían encerrado, era porque Dios le había concedido un nivel grande de fe. Y entonces decimos, ah, qué admirable hombre. Ese hombre tiene una gran fe porque Dios así se la dio. Pero no, la fe se cultiva, la fe se trabaja. Por eso Jesús la pone en un ejemplo de semilla, ¿sí? Al principio es la más pequeña de las semillas, pero después es un árbol tan grande que hasta las aves hacen su nido en sus ramas. Eso es la fe. La fe es un árbol que tú cultivas y un día es pequeño como una semilla, pero de tanto cultivarlo puede llegar a ser uno de los árboles más altos. ¿Cómo era la fe de Daniel? Pues era una fe muy grande, pero ¿por qué? Porque él la ponía en práctica. Y si tú lees el libro de Daniel, pues viene como Daniel le pidieron que se arrodillara ante la estatua de Nabucodonosor y no se arrodilla. Y como Daniel hacía oración 3 veces al día y como Daniel era cuidadoso, era un hombre de servicio, era un hombre que dedicaba su tiempo a enseñar a los demás. Y entonces toda esa vibración, toda esa luz que él acumulaba, pues se veía manifestada. Cuando lo encierran injustamente, pues la armonía hace que los leones se duerman. ¿Sí? Eh, Cosas que ojo no ha visto y cosas que oído no ha escuchado y ha subido a corazón de hombre, son aquellas que esperan para los que creen en el Señor, dice la Escritura. Van a ocurrir cosas extraordinarias y a lo mejor nuestra mente humana pues no las entiende, ¿no? Porque siempre estamos con esta situación de que queremos que entender cómo se va a resolver mi problema, pero la verdad es que ni siquiera es necesario que lo entiendas. Lo único que debes hacer es amar y cuando tú ames, cuando tú te llenes de luz, los problemas van a resolver. Los problemas son consecuencia de lo que no he aprendido. Los problemas son consecuencia de lo que no he puesto en práctica. Y entonces en el momento en que yo me decido actuar, en ese momento veré los resultados. Entonces, eh, eh, volviendo a este pasaje, porque es la respuesta de Jesús de este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, porque le está diciendo, no están pudiendo sacar a este demonio porque les está haciendo falta fe y establece que una vida espiritual es lo que hace que esa fe aumente, ¿sí? Con oración y ayuno. ¿Qué era la oración y el ayuno en ese tiempo? La oración y el ayuno era la vida espiritual, son los fundamentos de la vida espiritual, ¿sí? Hoy día yo no recomiendo el ayuno. Hay otras cosas que son más necesarias ahorita, ¿sí? Eh, Hay cosas que son más prioritarias, ¿sí? Prioritarias es la palabra, ¿sí? Ya después, si llegas a un nivel tan evolucionado y quieres o puedes practicar el ayuno, pues ya será otra cosa, ¿no? Pero primero hay que retirar todas las prácticas negativas en nuestra vida. Primero hay que ayunar del pecado, ¿no? Hay que ayunar del error. Ese sería el principal ayuno, ¿no? Quiero que sepas que todas las promesas, a mí me emociona, es algo que me emociona mucho, ¿no? El saber que todas las promesas de los salmos, que todas las promesas del Evangelio están al alcance de mi mano, porque algún día las quise, pero no las tuve,
pero un día entendí que si no las tenía es porque a mí me estaba faltando esa parte. Y el hecho que Jesús siempre en sus curaciones o en sus sanaciones o cuando perdonaba a la gente, termine con la frase tu fe te ha salvado, es una manera de recordarte que está en tus manos. Porque por eso buscamos ya quitar esta idea de, Señor, es que tú vas a resolverlo todo y tú haces todo y pensamos que eso es la fe, ¿no? Sí hay que soltarlo y ponerlo en sus manos, pero sin soltar la responsabilidad de lo que me toca en las mías. Esa sería la definición correcta. ¿Lo pongo en sus manos? Sí, pero no suelto la responsabilidad que Él me encargó por medio del mandamiento. El mandamiento era amar y servir, el mandamiento era amar a Dios. Ese es un mandamiento y si es un mandamiento es una orden y si es una orden la tengo que hacer, aunque no lo entienda, aunque no lo sienta, aunque no me den ganas. Y si yo lo hago, tendré una conexión por la cual podré recibir todas las bendiciones. Es como si hubiera, ahorita que está de moda este tema de la rifa, es como si hay un gran premio, pero tú no compras el boleto, pues no te lo vas a sacar. Es como si hubiera, como en la señal de televisión, los canales se transmiten vía satélite, pero tú no prendes la televisión, no vas a ver nada. Aquí pasa lo mismo, si tú no pones en práctica, no hay conexión. Y si no hay conexión, pues no podrás disfrutar de la cobertura del reino de los cielos. Quien no se vuelva a ser como este niño, de cierto le digo que no verá, que no entrará en el reino de los cielos. Quien no acumule luz, no podrá recibir todas las bendiciones que el Padre tiene para él. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, eh, a mí me apasiona, me llena de gusto, me llena de alegría el saber que existen, que existe una forma de alcanzar todas estas promesas y todas estas bendiciones. Y espero que ustedes también vayan experimentando esa alegría porque cuando tú empiezas a corregir tus acciones y empiezas a poner en práctica los verbos del amor, eso te deja una paz. Y aunque tengas muchos problemas allá afuera, empiezas a ver cómo crece tu fe. Y entonces llega un momento en que dices, no sé cómo se va a resolver, pero sé que se va a resolver. Porque yo estoy haciendo lo correcto. Porque yo estoy trabajando mi fe, porque yo estoy cultivando esa semilla que me pidió Jesús que cultivara y sé que un día crecerá y sé que un día será tan alta que las aves pondrán sus nidos en sus ramas. Eso es lo que te da la paz, el saber que estás haciendo lo correcto, el saber que tienes acumulada luz que va a marcar la diferencia en el momento correcto. Saber que la armonía vendrá a tu vida porque estás siendo armónico contigo mismo y con tu entorno. Y eso es la fe, esa certeza de lo que no veo, pero sé que va a ocurrir. Sé que se va a corregir, pero no nada más por el pensamiento positivo de decir va a salir bien, va a salir bien, va a salir bien, va a salir bien. No, porque lo pongo en práctica y porque sé que estoy acumulando luz, porque sé que estoy acumulando tesoros en el cielo y porque sé que la luz que está conmigo es Dios y porque sé que la luz que está conmigo es Jesús, porque estoy poniendo en práctica el verbo, la palabra del reino. Y si yo pongo en práctica la palabra, la luz está conmigo, Jesús está conmigo, y entonces, ¿a quién habré de temer? ¿Se dan cuenta cómo vamos juntando ya las piezas del rompecabezas y cómo la imagen va cambiando, cómo el resultado de nuestra interpretación va cambiando? Les pido que le den continuidad a estas prédicas porque todavía falta mucho camino por andar. Ahorita apenas estamos entendiendo las reglas del juego, pero todavía viene más a la hora de poner en práctica ya de forma particular, ¿sí? Cada uno de los verbos de amor. Les mando un fuerte abrazo, hermanos, todas las bendiciones
Si estás en medio de un problema grave, quiero decirte que estés tranquilo, que te pongas a acumular luz. La luz que, que te hace falta es la luz que debes adquirir por medio del amar a los demás, de perdonar, reconciliar, todo lo que hemos dicho. Y que no importa qué tan grave sea tu problema, no importa si es la más oscura de las depresiones, si es la más cruda de las soledades, si es la más angustiante de las carencias o la más dolorosa de las enfermedades, yo quiero que sepas que en la práctica de la luz las cosas se van a corregir. Y lo que está en tus manos, ¿sí? Siempre va a ser amar. Y no te desgastes con querer resolver problemas que no estén en tus manos. Y no pases horas de preocupación, no pases horas de angustia, no pases horas de estrés. Mejor pasa horas de acción, de acciones, de acciones que te den la luz para resolver tus problemas. Que tengas una excelente semana y nos vemos aquí el próximo domingo. Bendiciones.